Hola amigos de la República, hoy estamos con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Bienvenido, señor Salas, muchas gracias por aceptar la entrevista. Le agradezco mucho, señor Patricio, su gentileza y dispuesto a absolver sus inquietudes, a medida que mi función jurisdiccional electoral me lo permite. De acuerdo. Ah, lo único, no lo único, lo último que se supo sobre su caso es que la Corte Interamericana le había otorgado las medidas que usted había solicitado. ¿Qué ocurrió a partir de ese momento? Bueno, en realidad lo que hizo la Corte Interamericana fue acoger el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la situación personal como presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Y dentro de las medidas de cautela dispuso que se diera protección, que continuara la protección para mí, para mi familia, para el desempeño de mi función, Ujú. que se investigara como corresponde los actos de acosamiento y ataques, para que cesaran y se hicieran responsables a los autores y que se dejara que yo continuara mi labor libre de estos acosamientos, ¿no? Que pudiera continuar en ese sentido. ¿Y Y usted cree que esto se entonces, ha cumplido? yo creo que en el 98% no, Ujú. porque solamente se ha visto el tema de mi seguridad personal, pero incluso con dificultades porque encuentro algunas incomprensiones, no en la cabeza, sino en los mandos medios de el Departamento de Seguridad del Estado, que incluso se ha permitido filtrar información sensible en relación a la protección que a mí y a mi familia se le otorga. Pero los demás ambientes, los más ámbitos, perdón, no están atendidos. El de investigar está recién en pañales a raíz de lo que la Corte Interamericana ha dicho, ¿no? Y el de descubrir, la policía me pregunta en los interrogatorios que me envía, que yo le dé los nombres de los acosadores, cuando son acosadores cibernéticos que ellos pueden perfectamente indagar, ¿no? Y Ujú. en cuanto a los acosamientos mismos, ya no son solamente cibernéticos, ¿no? Tenemos también los actos del Congreso y los actos del Tribunal Constitucional que ha dicho que el Congreso tiene libertad para actuar. Entonces, hay una multiplicidad de aristas que tiene este problema, ¿no? Y de modo que el Estado peruano con su conjunto no está cumpliendo como corresponde. Para que la gente recuerde, en el Congreso lo que se pretende es extender el juicio político a a los jueces electorales. Eh, hay Eso algunos... es una de las cosas que pretende, porque Claro. también se pretende que en el Congreso se apruebe el recortamiento del tiempo de desempeño del Claro. Jurado Nacional de Elecciones, de los encargados, digo, la rotatividad de las encargaturas de la presidencia por elección entre ellos. Están señalando además que haya otra composición, incluso que se extienda a 7 miembros, pero que el presidente del jurado haga solo labor administrativa, etcétera, ¿no? Algo, Además del artículo 99. Y acá, permítame usted, señor Patriu, es muy importante lo siguiente. Los jueces electorales, porque esos somos por mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica de Elecciones, los jueces electorales de la Suprema Instancia, del Tribunal Electoral Supremo del Perú, que es el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos tenemos las mismas prerrogativas y estamos protegidos por el principio general de la independencia judicial. Y esa independencia lo es sobre todo de los poderes ejecutivo, legislativo, judicial y de todos los otros poderes estatales, regionales, etcétera. La independencia es sobre todo de lo político, la independencia es sobre todo de lo político. O sea, no se puede ser independiente si se depende de lo político. no, por Y supuesto, lo que quieren es hacer el control político. Eso es. menos cuando estamos hablando pues de una instancia electoral que debería ser completamente independiente del poder político. Yo hacía mención a lo que se pretende en el Congreso para que la gente recordara un poco cuál era el peligro que se cierne sobre, no sobre usted en realidad, usted digamos es la víctima humana, por decirlo de alguna manera, sobre la institucionalidad del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Am, que el interés del Congreso es poder destituir a quien preside el Jurado Nacional de Elecciones y, como usted dice, vincularlo de alguna manera, subordinarlo políticamente al Congreso.
Eso es un poco lo que se está buscando. Ahora, Eso es lo que se está buscando. el tema se ha detenido un poco en el Congreso. ¿Usted cree que se ha detenido definitivamente o usted cree que la intención permanece? Yo no creo que se haya detenido definitivamente, porque hemos mapeado hasta 40 congresistas que han presentado estos proyectos y que están detrás de, de los acosamientos también. ¿Por qué salen a la prensa a hablar lo que les pasa por la cabeza? Muy bien. Uno de los requisitos de los jueces, y ellos van a ser jueces cuando hagan juicio político, van a obrar como jueces, ¿no? Los jueces deben ser imparciales. No son jueces imparciales los que adelantan juicio, los Opinión. que adelantan criterio, los que adelantan opinión. Por eso habrá usted escuchado en su ya, a pesar de su juventud, su dilatada carrera como periodista, habrá usted escuchado cuando entrevista a un juez que le dice, eso no le puedo contestar porque sería un adelanto de opinión, Ujú. ¿no? Los jueces saben eso, está en su ADN. Los políticos no, pues. Por eso los políticos no pueden ser jueces de jueces, no pueden juzgar a los jueces. ¿No? Esto está aprendido en el uso universal, en el uso internacional. La doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que la política no debe poner su acento, sus manos, sus intereses en el control de los jueces, porque si los jueces pierden la independencia, entonces ya no hay pues posibilidad de buscar una justicia equilibrada. En esa línea, usted se ha pronunciado sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, que es la institución que, como la gente sabe, ratifica y o nombra jueces fiscales y también ratifica o nombra a las cabezas de organismos electorales como la OMPE y el RENIEC. ¿Usted cree A que ver, lo que ocurre con la Junta Nacional de Justicia es parte de esta... no, parte de la captura institucional es, lo que quiero decir es, de alguna manera se inscribe con lo que está ocurriendo o con lo que se pretende hacer con el Jurado Nacional de Elecciones, guarda relación. el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones se pronunció en términos generales sobre la autonomía de los organismos constitucionalmente autónomos, Ujú. que pretenden ahora ser eh, autónomos en todo menos del poder Legislativo. político, Ujú, del poder legislativo, que es el poder eminentemente político, ujú. ¿no? Lo cual es un contrasentido natural. Yo creo que cualquiera entiende con buen criterio que eso es una patología de la democracia. Eso no puede existir razonablemente, y así lo ha dicho el tribunal, perdón, la Corte Interamericana. Yo creo que sí hay un proyecto, son algo más de 40 los congresistas que tienen este proyecto, de instalar un tipo de Estado diferente. Bueno, pues ellos pueden seguramente pensar como ¿Qué, quieran porque son libres, ¿no? qué tipo de Pero no Estado? pueden sacrificar, no pueden sacrificar bajo el sino del totalitarismo, no pueden sacrificar la independencia judicial. ¿Qué tipo de Estado? ¿Totalitario? Bueno, cuando hay un control de los poderes del Estado y de los organismos autónomos, yo no conozco otro nombre, ¿no? Ok. Usted ha dicho que lo de la Junta Nacional de Justicia es un exceso. ¿Por qué es un exceso? Porque se trata de personas que nombran a los jueces y fiscales de todo el Perú. Entonces, el controlar a las personas que hacen ese tipo de nombramientos es controlar por vía indirecta los nombramientos. Eso es tan razonable, tan claro, que el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas así lo ha señalado. Es tan alto, tan claro, que así lo ha señalado Josep Borrell, ¿no? De la Unión Europea. Es tan claro el tema que los organismos internacionales protectores de derechos humanos se han pronunciado en ese sentido. Entonces, yo deploro que haya gente dentro del país que tiene formación superior y en derecho, ¿no? Que esté pasando por alto, levantando el pie y pasando por alto estas cuestiones que tienen que ver con la esencia misma de la democracia. ¿La democracia peruana está en peligro en estos momentos, señor Salas Arenas? Yo creo que sí, yo creo que sí. Está picando precisamente, para usar un término criollo, ¿no? Está poniendo un piececito ya en otro tipo de Estado. Ya no se va a ser un Estado democrático ni siquiera híbrido, sino entraríamos ya al autoritarismo y de allí al totalitarismo. Este es el periodo más crítico después de
la época de la recuperación de la democracia, quizás hacia el año 2000, posiblemente. Fíjese usted que hace casi 20 años, ¿no? O algo, por casi, hace 20 años, se produjo la Carta Democrática Interamericana, perdón, aquí en Lima, ¿no? Y se produjo precisamente porque tuvimos una crisis muy profunda, muy profunda. Y allí se dijo cómo tenían que ser las elecciones, cómo tenía que ser el tratamiento de la independencia de los órganos electorales, de los órganos en general autónomos. Bueno, pues parece que la carta no la hemos leído del todo, ¿no? Hay que volverla a leer. No sé si eso sea suficiente solución, pero por lo menos es una propuesta de su parte. Am, la captura o el interés de capturar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales creo que se enmarca en esta narrativa de parte del Congreso de que hubo un fraude en las elecciones de 2021. A estas alturas, insistir en la teoría del fraude en realidad mucho sentido no tiene. Pero hay un sector del Congreso que realmente está convencido de que fue así. ¿Qué le dice ese sector del Congreso? Bueno, en realidad tienen un cálculo en número de votos. No, no importa tener la razón, mucho menos el respaldo jurídico. Lo que importa es tener los votos, ¿no? Porque ellos van a tomar, incluso lo dicen, ¿no? Nosotros no somos jueces, no somos fiscales, nosotros somos políticos y hacemos apreciaciones políticas. Los Ujú. jueces no podemos estar sujetos a las apreciaciones políticas. Eso es una garantía esencial. La Organización de las Naciones Unidas así lo ha señalado hace varios años, hace más de 20 años, ¿no? Para todos los jueces de los países democráticos, ¿no? Para, por allí los miembros del Tribunal Constitucional dicen que a ellos los controlan políticamente y por qué no va a controlar a los otros. Bueno, pues es una patología de la democracia que los controlen a ellos así. No deberían controlarlos políticamente. Deberían estar sujetos a controles jurídicos, como dice la Corte Interamericana. Y él también ha ratificado lo mismo la Comisión Interamericana. Yo creo que el hecho de tener bajo la sujeción a los organismos electorales tiene por finalidad el control ulterior de De los las resultados elecciones, de las que vienen. ¿sí? Entonces, es así de claro, es así de claro. Yo creo que la defensa que los organismos electorales hacen de su autonomía y los jueces de su independencia se inscribe más bien en el cumplimiento del deber de obrar como corresponde dentro de los marcos de la democracia. Uno de los argumentos que ponen, aparte del tema del fraude, es que a usted le gusta el cargo y se quiere entornillar en él, y que por eso defiende con tanto apasionamiento su permanencia en el mismo. ¿Qué responde, señor Salas Ya, mire Arenas? usted, en principio, el fraude fue descartado por la observación internacional especializada del mundo democrático, que acudió a las elecciones que tuvimos nosotros en el año 2021, ¿no? Entonces se aclaró suficientemente que no había fraude, no hubo fraude. De modo que la prédica del fraude es solamente un mecanismo para mantener el interés de algún sector y mantener a otro sector menos avisado, menos Movilizado, preparado en esta materia, pensando que hubo fraude. alerta, Pensando, movilizado, pidiendo su claro, y cabeza. moverlos pues con eso, ¿no? El fraude, mantener su aparato afiatado de acosamiento y ataque en multipropósito, multilateral. La gente que dice que el juez Salas Arenas se atornilla en el cargo. El juez Salas Arenas es juez, ha venido por elección a cumplir un deber constitucional. Fuera del jurado va a desempeñar su función. De modo que no hay nada particular que pudiera este, constituirse en un caramelo, un aliciente para continuar en el cargo. Es un cumplimiento del deber. Posiblemente Y hay un le ha traído principio más dolor de esencial cabeza que otra cosa, además, ¿no? hay un principio esencial para los jueces y es la defensa del fuero. Los jueces tienen el deber de defender su fuero. Los recusan, me voy. No, no es que me recusan y me voy. Tienen que defender su fuero si es razonable, ¿no?
Mm. No pueden recusar, ni deben recusar cuando hay un motivo de excusa o de apartamiento, ¿no? Y ni pueden huir cuando alguien los quiere empujar precisamente para poder manejar. No, no, eso no es así. Sería un muy malísimo ejemplo para los jueces del país y del mundo que el juez huyera porque lo están acosando. Ante el acosamiento es que se han pedido las garantías que no fueron suficientes las nacionales, tuvieron que ser las internacionales. Entonces, ese es el mecanismo jurídico, el mecanismo jurídico. Algunos se disgustan, dicen, ¿por qué no se deja acosar? Tiene que dejarse acosar. Yo no quiero que lo protejan policías porque es más fácil agredirlo si no hay policías, pues. Es más fácil agredirlo si no hay denuncias. Eso es, pues, una ley este, antinatural y absurda. ¿Ha llegado a temer por su vida? ¿Perdón? ¿Ha llegado a temer por su vida en Claro, algún momento? claro, claro, claro. Dentro de la política peruana hay gente que se emociona tanto con las emociones negativas como el odio, que es capaz de producir actos salvajes, ¿no? Así es. Y algunos no tienen ni siquiera el pudor de ocultarlo, ¿no? No solamente me refiero a lo que ha dicho un señor públicamente por televisión, sino por lo que se sigue diciendo. Hay un señor que dice, que ha escrito en en su cuenta que no, yo no voy a saber cuándo, ni dónde, ni cómo, pero ya va a venir, ya va a suceder, ¿no? Eso, por ejemplo, es una amenaza de muerte velada, ¿no? Velada. Bueno, pero este señor es uno de los 12 o 15 que dan cara y hablan lo que hablan. Porque hay otros casi 20 o 25 que son cuentas troll que amenazan exactamente igual, que terruquean, estigmatizan, etcétera, ¿no? Todo lo cual constituye un cúmulo en los troles de más de 3.088 mensajes de odio. Y en el caso de las personas con cuenta identificable, 700 y pico, 750 y tantas, Mensajes. 750 y tantos mensajes de odio, donde también hay amenazas, estigmatizaciones, etcétera. Esto no es gratuito, esto está subvencionado por alguien, manejado por alguien, ¿no? Que los ha puesto en la función de atormentar, Atos, molestar, atosigar. ¿no? Atos, exactamente, para que se vaya, para que... Y finalmente otro de los acosadores ha dicho, ni aunque te vayas, te vamos a dejar. O sea, bueno, pues ya, ya. Entonces ya eso demuestra los niveles a los que puede llegar el odio. Y usted me ha preguntado si hay un temor fundado por la vida. Sí, pues, porque hay odiadores de ese nivel. Hay odiadores de ese nivel. Y el odio sembrado, engendrado, alimentado, lo que genera es escalamientos. De violencia, ¿no? Así es, así es. Entonces, es por eso que, entendiendo esa situación, primero la Comisión y luego la Corte han ratificado la obligación del Perú a proteger el desempeño funcional de quien le habla, ¿no? Cuya vida se encuentra en riesgo. Una consulta final. Usted me dijo al inicio de la entrevista que estas recomendaciones de la Corte se habían cumplido en un 1 o 2% y que el resto estaba en realidad sin cumplirse. Para que la gente entienda, ¿a quién le corresponde que estas recomendaciones se cumplan efectivamente? Bueno, a varias organizaciones, al Ministerio Público, al Congreso, a la Policía Nacional, ¿no? Básicamente, ¿no? Diría que hay poco Porque interés del yo no puedo Congreso. dedicarme a investigar, a suplir a la policía las investigaciones que tiene que hacer, Ujú. ¿no? Y para algunos fiscales, el delito de acosamiento del artículo 151A del Código Penal no existe, no existe, ¿no? Y se les hace un lío el poder entender las particularidades del acosamiento y agravado en todo caso, porque eso es lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, y en el Congreso, bueno, yo no creo que los congresistas que han patrocinado 40, estos Están, 40 que han están patrocinado muy los interesados proyectos, en hacerle que caso a están la Corte de interesados en el Presupuesto. tema, vayan a decir, bueno, pues ya, tranquilos. Eso lo veo muy complicado.
muy Claro, pero la complicado. policía y el Ministerio Público sí podrían hacer más. Eso es lo que quiero entender. Así es, y la Procuraduría tendría que hacer lo pertinente, pero la Procuraduría, cada vez que nos hemos reunido, primero con la Comisión y luego con la Corte, ha dicho que todo está bien, que todo está bien. Se viven en una realidad paralela, ¿no? De negación. ¿La Procuraduría de cuál institución, por favor? La ¿General? Procuraduría que tiene que ver con estos problemas con responsabilidades internacionales. Ok. Les ha dicho que todo está perfecto en el país, que es Que Disneylandia. tranquilo, que no pasa nada. Así que yo le voy a enviar a la Procuraduría los 8.000 documentos producidos por los atacantes para ver pues que siga diciendo que no pasa nada. 8.000 insultos, amenazas, contra su... Algunas muy graves, muy, muy Ujú. graves. Bueno, ah, es cierto, Perdón, 3.000, perdón, 3.800, tres mil perdón, ochocientos, sí, 3.800. 3.800. Bueno, pero es verdad. 3.800 en qué periodo de tiempo, si es posible saberlo? Desde mayo del 2021 a la fecha. Ujú. O sea, los mismos atacantes, Estamos hablando de ¿no? ataques vía redes sociales, básicamente, Así ¿correcto? es, De acuerdo. así es. Aparte, por supuesto, los ataques directos que se hacían con mucha asiduidad y ahora han reducido un tanto, ¿no? Mm, Yendo al Jurado Nacional de Elecciones a gritar incendios, acusar de todo y mm, hablar de fraude y hablar de una mm. serie de cosas que les pasa por la cabeza en su turno, ¿no? A veces matutino y a veces del mediodía, Vespertino. porque se van luego a otros sitios. Son acosadores con itinerario. Bueno, no, casi 4.000 insultos, amenazas, en realidad es una demostración de un odio profundo, ¿no? Y es verdad, este tipo de actitudes puede escalar finalmente en violencia física, eso es cierto, eso es cierto. Bueno, señor Salas Arenas, yo no le quiero quitar más tiempo. Gracias por ponernos al tanto de cómo han ido las cosas luego de que la Corte otorgara estas garantías solicitadas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ah, y para que la gente sepa un poco cuál es el estado de las cosas respecto a usted y a su institución en este momento tan complicado que vive el país, ¿no? En una crisis política en la cual parece que no salimos, aunada además ahora una crisis económica, etcétera, ¿no? Digamos que la institucionalidad de la economía en estos momentos en el Perú están eh, en serios Es un problemas, momento ¿no? muy duro para el país, muy duro, muy duro. Sí. Sí. Le agradezco, señor Salas Arenas y amigos de la República, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.